Francis Scott Fitzgerald fue un famoso novelista, escritor y narrador estadounidense. Uno de sus cuentos más famosos fue El curioso caso de Benjamin Button. Hoy vamos a relatarles acerca de sus dos versiones, el cuento y la película, la cual fue adaptada por David Fincher. El curioso caso de Benjamin Button es una historia sobre un hombre que conforme pasa el tiempo va rejuveneciendo. El libro mayormente es interesante y entretenido, es muy corto y no es complicado de entender, pero hay partes, por ejemplo el principio, que sí es pesado y aburrido. Cuando va a la universidad es interesante ver cómo él intentó ocultar su aspecto de anciano y ver cómo lo terminan echando, culpa de su aspecto. Pensamos que esto estaba mal, ya que por ser un anciano o un niño no podía estudiar en la universidad. Es absurdo y gracioso cuando el padre le hereda su fábrica y ella empieza a ganar millones y millones, pero se termina aburriendo y decide alistarse en el ejército, convirtiéndose en general. Luego intenta de nuevo completar sus estudios, pero esta vez en Harvard, y en el primer año demuestra un gran físico y termina siendo el mejor jugador de fútbol americano en el equipo. Mientras van pasando los años, este va disminuyendo físicamente y lo echan del equipo. Lo que pensamos es que Harvard solo buscaba su beneficio propio. Al terminar sus estudios lo llaman para ser general del ejército y al final no lo aceptan porque este parecía un adolescente. Nosotros creemos que esta decisión fue acertada, ya que como un adolescente no podría ser general. Luego termina yendo a su casa, donde empieza a ser cuidado por su nana, la cual lo cuida hasta que se muere. Esto nos pareció muy tierno. A continuación vamos a hablar de lo que pensamos sobre la película de Benjamin Button. Esta película trata sobre un anciano que nace con mentalidad de niño y va rejuveneciendo física y envejeciendo mentalmente. Esto nos parece sobrenatural, lo cual la hace interesante porque es imposible que suceda esto. En la película, Benjamin lo adoptan y lo crían en un asilo de ancianos. Conforme va pasando el tiempo, él va teniendo distintas aventuras, como por ejemplo cuando lo contratan para que sea marinero. Lo único malo es que estas aventuras son aburridas y no pasa nada interesante. La película hace mucho énfasis en las relaciones amorosas de Benjamin, lo cual es interesante hasta cierto punto, porque la mayoría de la trama trata sobre la relación de Benjamin y Daisy. Hay demasiadas escenas innecesarias, lo cual es aburrido y tedioso ver la película, como por ejemplo cuando aprende a caminar. A continuación, procederemos a mencionar las similitudes y diferencias. Entre el libro y la película existen muchas diferencias, ya que fueron hechas por distintas personas en distintos tiempos. Algunas de las diferencias son, por ejemplo, al inicio de la historia, cuando Benjamin nace, los padres lo ven como un monstruo. Sin embargo, en el libro lo cuidan y se quedan con él a pesar de todo. En cambio, en la película, su padre se lo lleva y lo deja en un asilo de ancianos, donde lo adoptan. Otra de las diferencias que también tiene que ver con el nacimiento de Benjamin es el tiempo, ya que nace en épocas distintas. Más adelante en la historia, cuando Benjamin tiene hijos, también es distinto el género de ellos, ya que en uno es varón y en otro es mujer. Ya casi al final de la película hay otra diferencia, que es que cuando él muere en la película, muere en las manos de su niñera, y en el libro también está el cuidado de una niñera, pero muere en su cuna. Ahora procederemos a mencionar las similitudes, que en general es toda la historia, ya que las diferencias son solo detalles que no le dan un cambio brusco a la historia ni la modifican tanto. Una de las similitudes más remarcadas es la enfermedad que padece Benjamin Button, y otra podría ser el tiempo en el que está narrada la historia. Por último, la conclusión. En conclusión, a nosotros nos pareció más entretenido el libro que la película, ya que es más corto y sobrenatural, es una historia de fantasía, lo que la hace más interesante. También es mucho más divertido, ya que de cierta forma tiene su humor. En cambio, la película es mucho más dramática y trágica, además de que es mucho más extensa.